con Dios. Eterno Dios, Padre, hemos venido ante tu presencia en esta mañana, en tu día santo, Señor. Hoy más que nunca necesitamos que descienda tu Santo Espíritu, que nos tomes, oh Dios, que tu presencia, Señor, aleje toda presencia demoníaca, y que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro, nos protejan y defiendan del vil tentador. Señor, abre por favor nuestros oídos, nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, de esta mañana nos haga un llamado de regresar a ti, de amarte a ti, de servirte y obedecerte. Oh Dios, ayúdame, Señor, a apartarme a un lado y que tu presencia brille en vuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éfeso. Ustedes dirán, sé que muchos conocen el mensaje o las cartas a las 7 iglesias. Pero ¿por qué me van a hablar, o nos va a hablar esta mañana, de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia fundada? Cuando hoy en día quizás podrían decir o pensar, debería de estar hablando de la iglesia laodicense, de la iglesia de la Odisea. Bueno, quiero decirles que para llegar a la iglesia de la Odisea o la iglesia de los últimos días o de los últimos tiempos o del fin del tiempo, hay que comenzar a hablar de la iglesia de Éfeso. Permítame hacerles una como crinografía, descripción de un lugar o un objeto. El escenario de Éfeso era la ciudad de Éfeso era la principal ciudad de la provincia romana de Asia Menor. Éfeso no era la capital, puesto que lo era la ciudad de Pérgamo. Pero Éfeso disponía de un buen puerto marítimo y su ubicación al comienzo de una importante carretera que unía el oriente con el occidente. Y esto le ayudaron a convertirse en un fuerte centro comercial a la ciudad de Éfeso. Gozaba de amplio respeto porque también en el centro de la ciudad de Éfeso estaba o había sido erigido muchos años atrás un templo religioso pagano, altamente pagano. Allí se adoraba, allí se veneraba, allí se le postraban a la diosa Artemisa. ¿Quién era esta diosa Artemisa? Era una diosa, una estatua hecha de plata que por todo su cuerpo tenía glándulas mamarias o chiches, en otras palabras, por decirlo así. Estaba cubierta de glándulas mamarias como símbolo de la fertilidad. También era conocida como la diosa Diana y recibía adoración en ese lugar. Hechos 19:35, si gustan verificarlo, ustedes pueden seguir o anotar los textos bíblicos para que después en sus casas verifiquen de lo que se está hablando esta mañana. Su magnífico templo era conocido por los contemporáneos como una de las 7 maravillas del mundo de esa época. La iglesia cristiana, hermanos, estaba ubicada en la atestada ciudad de Éfeso. Ustedes se ponen a creer, ¿cómo puede ser esto
de que la iglesia cristiana está ubicada en el centro de la ciudad, de una ciudad completamente pagana, donde se adoraba a la diosa Diana o Artemisa. Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila. La iglesia de Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila. ¿Quiénes eran ellos? Era una consagrada pareja de laicos. Apolos, a muchos les suena este nombre. Apolos era un elocuente evangelista que también había colaborado en los comienzos de la iglesia de Éfeso, como asimismo también el apóstol San Pablo. Hechos 18, del 18 al 26. Y efectivamente San Pablo trabajó 3 años en Éfeso. Durante esos 2 años, durante 2 de esos 2 años, cada día el apóstol Pablo enseñaba las Escrituras en un salón alquilado durante las horas de más calor, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pero permítanme, ¿se acuerdan que les mencioné la palabra tamid? ¿Qué significa tamid? Tamid significa continuo. En forma muy significativa aparece en el original hebreo de Daniel 8 para referirse en particular al ministerio sumo sacerdotal continuo de Cristo en nuestro favor. Eso es tamid. Pero regresando donde los había dejado, les decía que el apóstol San Pablo trabajó 3 años en Éfeso. Durante 2 de esos 3 años, él enseñaba la palabra todos los días, en un salón alquilado durante las horas de más calor, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando las actividades de la ciudad disminuían y el salón no estaba ocupado. Entonces el apóstol San Pablo tenía tiempo para enseñar la palabra de Dios o el evangelio de Dios. Tanta gente dejó, pero ¿saben lo que aconteció, hermanos? De que del trabajo arduo que el Espíritu Santo hacía en San Pablo y de Priscila y Apolos, todos estos hombres enviados o dirigidos por el Espíritu Santo para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, en la ciudad de Éfeso, donde se veneraba a la diosa Diana o Artemisa, vendían las esfinges o las estatuas pequeñas como adorno para que cada hogar, cada familia las tuvieran. Pero cuando ellos daban a conocer el evangelio, muchos de ese negocio comenzó a decaer. La economía comenzó a decaer porque ya era cantidad de gente que no compraban la esfinge o la estatua de la diosa Diana, porque estaban conociendo al Dios verdadero. Y esto dio problemas acerca del evangelio que Pablo estaba realizando o estaba enseñando todos los días, porque ya no compraban a la diosa Artemisa o a Diana, sino que comenzaban a creer y a creer y a creer, y se bautizaba la gente en el verdadero nombre del Dios Todopoderoso. Y eso trajo problemas entre aquellos plateros que hacían y vendían todas estas esfinges. Y tanto fue así que levantaron un tumulto en contra de los cristianos. Hechos 19 del 23 al 41 nos registra esta información que les estoy dando.
Pero sin embargo, al visitar a los dirigentes de la iglesia cristiana de Éfeso, algún tiempo después, San Pablo les advirtió que incluso algunos de entre ellos, de los recién bautizados, comenzarían pronto a enseñar herejías. Hechos 20, 29 y 30. En una carta que Pablo les escribe a los hermanos de Éfeso, los amonesta así diciéndoles que nadie os engañe con vanas razones. No tengáis parte con nadie que trate de hacer eso. Efesios 5, versículos 6 y 7. Pero Pablo les da un encargo. Los cristianos de Éfeso aceptaron ese consejo de San Pablo. Lo obedecieron, que no convivieran con esta clase de gente. Pero 30 años más tarde, en el libro de Apocalipsis, Jesús los felicita. ¿Por qué? Diciéndoles así: porque pusiste a pruebas a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y porque detestas el proceder de los nicolaitas, que añade Jesús, que yo también detesto. Pero quiero detenerme un momento ahí. Ustedes escucharon la frase detesto, la palabra detesto. La palabra detesto, hermanos, es algo despreciativo, algo abominable. Cuando tú estás haciendo algo abominable ante los ojos de Dios, o cuando tú haces algo desagradable ante cualquier gente, hay gente que llega a sentir odio, rencor por la persona. Y llegan a usar la palabra, yo detesto a esta persona. Y aquí Jesús dice que Él también detesta el proceder de los nicolaitas. Yo también detesto. Jesús también felicitó a los efesios por su conducta, sus fatigas y su paciencia en el sufrimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 6. Pero ¿quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran? Bueno, trataré de explicarles quiénes eran los nicolaitas en la época de la iglesia o de los cristianos de Éfeso. ¿Quiénes eran? Irineo, un ministro religioso del siglo II, era un escritor que vivió cerca de Éfeso, en las afueras de la ciudad. Este escritor se refiere a ellos en uno de los escritos, diciendo que los nicolaitas pretendían ser cristianos. ¿Están escuchando? Pretendían ser cristianos. Dice él, era gente hipócrita que decían ser cristianos, pero no lo vivían. Desobedecían los mandamientos de Dios, como hoy en día nos sucede. Esto no es nada nuevo. Pero consideraban, ¿saben lo que era bueno para ellos? Que ellos, los hombres y las mujeres, podían ser adúlteros. Ellos no le daban importancia a esa clase de vida. Podían acostarse con cualquier hombre o con cualquier mujer que quisieran. Y algo más, podían comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Puede ser de que no hayan adúlteros, que no hayan adúlteras. Puede ser de que no comamos cosas sacrificadas a los dioses paganos o a los ídolos de este tiempo moderno. Pero tenemos que tener cuidado dónde y cómo es que nos tiene el enemigo. Parece entonces que los nicolaitas eran cristianos que creían en la fe
en Jesús. Y que esa fe los liberaba de la obediencia. Eso era lo que ellos creían, que era suficiente creer, pero que esa misma fe los liberaba de la obediencia. El cristianismo, hermanos, comenzó auspiciosamente en Éfeso, a pesar de que esa ciudad era el centro del culto de la popular diosa Diana. La fe en Jesús los liberaba de la obediencia a algunos de los mandamientos. En el libro de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 4, el apóstol escribió acerca de gente parecida que decía, como hoy en día, escuchen, yo conozco a Jesús. A muchos de nosotros o a muchos de los adventistas del séptimo día se nos pregunta, los de afuera, ¿tú eres cristiano? ¿Tú conoces a Jesús? Y muchos decimos, sí lo conozco. Pero al mismo tiempo estaban quebrantando los mandamientos. ¿Cómo puede ser de que entre nosotros haya gente que dice que conoce a Jesús, que es un adventista del séptimo día, que es un cristiano y una cristiana, hoy en día, cuando estamos quebrantando los mandamientos de Dios? No puede ser eso así. Cualquiera que hable así, diciendo que conoce a Dios o que conoce a Jesús y quebranta los mandamientos, dice San Juan, es mentiroso. Es una mentirosa. Llamar mentiroso o mentirosa a un cristiano que manifiesta poco respeto por los mandamientos es expresarse ciertamente con severidad. Jesús también se expresó severamente cuando dijo que detestaba, escuchen, que detestaba las enseñanzas de los nicolaítas. ¿Por qué razón? Porque pretendían ser cristianos y no lo eran. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús predicó en el Sermón del Monte? Cuando dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. San Mateo 27, 21. Esa manera de expresarse, hermanos, nos induce a reflexionar, nos llama a reflexionar, nos hace un llamado, una invitación a que nos veamos ante la santa ley de Dios y que nos veamos cómo estamos. Que reflexionemos tanto más cuanto mucha gente hoy afirma que la fe libera a los cristianos de la observancia de uno o más de los 10 mandamientos. Por lo general, esos cristianos consideran con liviandad el séptimo mandamiento que se refiere al adulterio. No le dan importancia. Así como era en esa época, así estamos viviendo hoy en día. Y mucho más. Hay muchos de nuestra misma gente que no le dan la importancia ni respeto a Dios, ni mucho menos a su cuarto mandamiento acerca del sábado. 6 días trabajarás. Y el cuarto, ven a mí. Recuerda que yo soy tu creador, nos dice Dios. Y el día santo del Señor que Él creó para que nosotros vengamos a su presencia, a recordar que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador, que le adoremos y nos postremos. Lo transgredimos de una manera muy sencilla.
Pero acá viene la reprensión de parte de Dios para con esta gente de Éfeso. La reprensión, nos alegramos de que los cristianos de Éfeso hayan rechazado las ideas de los nicolaitas que llevaban a la confusión. Al hacerlo, ellos siguieron el consejo de San Pablo acerca de no relacionarse con los engañadores. ¿Escucharon? De no relacionarse con los engañadores. Aparentemente, sin embargo, no siguieron otro consejo que San Pablo les había dado. En Efesios 5:2, el apóstol los había instado, les había llamado, los había amonestado, les volvía a llamar la atención. Sin embargo, no siguieron también otro consejo. El apóstol los había instado a vivir en el amor como Cristo os amó. Ese es un llamado que Dios nos hace a través de este hombre esta mañana, a que vivamos en el amor como Dios nos ama. Pero en Apocalipsis 2:4 Jesús tuvo que decirles: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Todo estaba aparentemente bien con la iglesia de Éfeso. Después de que aceptaron el consejo de San Pablo de no mezclarse con los nicolaitas, de no seguir sus malas conductas, aparentemente todo estaba bien. Pero Jesús tuvo que decirles: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. ¿Acaso ustedes no se recuerdan cuando recién nos bautizamos? Queríamos gritarle al mundo, decirle a cuanta persona se nos pusiera enfrente del amor de Dios. ¿Y por qué creen que estamos en estas condiciones hoy en día? Porque hemos perdido el primer amor, hermanos. Hemos perdido ese amor que deberíamos de tener para con Dios. El amor es la base de todo. Es por amor que somos obedientes. El amor nos lleva a amarnos los unos a los otros. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. El amor de los de Éfeso se había embotado entre los cristianos de Éfeso. También habían perdido el calor de su primer amor mutuo entre sus semejantes. Jesús consideraba que esta pérdida del amor de antes era un pecado de primera magnitud. ¿Escucha? El que tiene oídos, oiga. No es suficiente que solo estemos acá. Tenemos que prestar atención a lo que la palabra nos dice. Jesús trató con tacto, pero también consideraba que la pérdida del amor, del primer amor, era un pecado de primera magnitud. Date cuenta, pues, les dice, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Les ruega, les suplica, los llama, los invita. Si no, les dice él, si no, añade él, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Jesús trató con tacto, hermanos. Su amor lo lleva a tratarnos, a vernos con ojos de gracia, con ojos de misericordia, con mucho tacto, pero con firmeza. Así trató a los torpes cristianos de Éfeso. Primero se refirió a sus buenas cualidades, después les mencionó con toda claridad cuáles eran las malas. Una iglesia cristiana, escuchen, si se están durmiendo, escuchen.
No lo digo para que se sientan mal. Lo digo porque durante la semana que pasó, durante los días de ajetreo de trabajo, el enemigo nos saca todas las energías. Nos pone muchas cosas que hacer. Olvidamos estudiar la palabra de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos cansados, exprimidos como un chupón de naranja o de limón, sin energías para adorar a Dios. Una iglesia cristiana, si realmente quiere serlo, si desea ser una verdadera luz en el mundo, tiene la ineludible responsabilidad de vivir el amor. Si nosotros como iglesia de College Place, aquí ubicadas, en este lugar, si queremos ser luz, tenemos la ineludible responsabilidad de ese amor que hablamos, de ponerlo en práctica, de amarnos los unos para con los otros, de vivir el amor. En esto conocen todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. San Juan 13:35. Brilla así, San Mateo 5:16, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente buena, la gente menesterosa, considera que la iglesia es una luz y glorifica a Dios cuando los cristianos le brindan ayuda en forma práctica. Cuando nosotros oramos, Señor, ayuda, Señor, ayúdame, o Señor, ayuda a esta persona, y no hacemos nada en lo práctico, ¿cómo creen que la gente va a creer que nosotros somos verdaderos hijos e hijas de Dios? Si no lo realizamos, es teoría. Los hombres de negocios ven a la iglesia como una luz y glorifican a Dios cuando los cristianos pagan sus cuentas a tiempo y formulan sus quejas. Si tienen que hacer quejas, los cristianos lo hacen en forma amable y amigable. Los no cristianos se asombran por el poder de Dios, porque donde la iglesia tiene problemas, donde hay discusiones entre el mismo pueblo de Dios, Dios desciende y ayuda para que su pueblo entre en una íntima amistad con Él y se comiencen a amar los unos para con los otros. Estoy por terminar, no se desesperen. La recompensa, el gozo se produce, hermanos. Miren, no hay nada más lindo que sentirse restaurados después de una falta. ¿Por qué creen ustedes de que el Señor Jesús tuvo que intervenir en la vida de San Pedro? Porque cuando Pedro cayó, cuando Pedro negó a su Salvador, a vuestro Salvador, los discípulos, miren, no hay nada más feo que perder la confianza en alguien. Los esposos con sus esposas o las esposas con sus esposos o entre hermanos. Cuando se pierde la confianza, ya no se puede volver a creer mucho o el 100% en esa persona. Y el Señor Jesús intervino en la vida de Pedro para que el resto de los discípulos volvieran a creer en ese amigo que habían perdido.
lo restauró. Y eso da mucho gozo, la restauración del amor de los comienzos. Ese es el principio de la recompensa que se pone a disposición para los cristianos de Éfeso y para ustedes esta mañana, o mejor dicho, para todos nosotros. Al vencedor, es decir, a todo el que vence esa falta de amor, al hombre y la mujer que vence esa falta de amor, al vencedor, Jesús le dice: le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y según lo que yo sé y lo que ustedes saben, el árbol de la vida, según Génesis 2:8, estaba originalmente en el jardín del Edén. Y en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 2 y 3, el paraíso está ahora en el cielo. ¿No creen ustedes, hermanos, que todos nosotros deseamos, hemos anhelado, nos hubiese gustado, nos sigue gustando haber tenido acceso al árbol de la vida? ¿No les despierta un interés? Pero hay buenas nuevas, hay súper buenas nuevas, hay algo mucho mejor que eso. ¿Saben por qué? Porque es el árbol de la vida, el paraíso, eso es futuro todavía. Tenemos una promesa presente, tenemos una invitación hoy, ahorita, no mañana. Nosotros tenemos algo mucho mejor, tenemos el acceso al creador del árbol de la vida. ¿Acaso no les gustaría? ¿No les gustaría tener hoy acceso al creador del árbol de la vida, acceso al Señor Jesús? Los escucho callados. No es que necesite un amén por así, sino es porque esto es de vida o muerte. Tú sigues viviendo como los nicolaitas y te vas a perder. Quiera Dios no sea así. Pero Dios, en su grande misericordia, nos hace un llamado. Esto no es una amonestación. Esto es algo que pasó en el siglo II de la era cristiana, en la iglesia de Éfeso. Y puede ser, pero como los hombres, los eruditos, los que estudian las historias bíblicas, dicen ellos que esas cartas y que esos mensajes no solo fue para la iglesia de sus épocas, que esas cartas y esos mensajes para cada iglesia es para toda la vida hasta el fin del mundo. Así es que tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado en el ambiente en el que estamos desarrollándonos, en el que estamos creciendo, en el que estamos envueltos. Aún hay gente de nuestras mismas familias que nos pueden ir separando del amor de Dios. Ten cuidado, si no, porque tú y yo, dice el Señor Jesús, detesto a los nicolaitas. Ruego al Dios del cielo que lo que aconteció en la ciudad de Éfeso, nosotros estemos a un lado de ello. Que nuestro diario vivir, que nuestro profesar nuestro cristianismo sea una realidad. No nos vaya a acontecer, con esto termino, hermanos, lo que le pasó a Moisés
cuando mató al hombre que estaba castigando a su pueblo. Después que lo mató, o antes de matarlo, Moisés ve a su derecha, ve a su izquierda, ve al frente y ve para atrás y entierra al hombre. Dijo él, no hay nadie quien me vea. Se le olvidó ver para arriba. De los ojos de Dios, ninguno nos escondemos. Que nuestro cristianismo sea un cristianismo vivo, porque amamos y servimos a un Dios vivo, un Dios fiel que nos ha dado todo cuanto Él ha hecho para que entremos en ese pueblo fiel por el cual Él ha de venir. Que nuestro Señor Jesús fortalezca nuestra fe y nos lleve de victoria en victoria. Que el Señor nos bendiga.